Buenas tardes, estimados. Buenas tardes, seguidores de su canal más querido, de su canal más solicitado, canal Dios Uno. Les habla su anfitrión, Guillermo Rafa Ramos. Espero que se encuentren muy bien de salud. A un día de las elecciones presidenciales de segunda vuelta en el Perú, estamos haciendo esta transmisión. Y la intención de este programa es responder esta pregunta clásica: ¿en qué momento se jodió el Perú? Y para responder pues esta pregunta, que como ustedes saben, se hizo muy famosa gracias a la novela Versión la Catedral de Mario Vargas Llosa. Y para responder esta pregunta entonces tenemos el apoyo de nuestro gran colaborador que regresa nuevamente a apoyarnos en las transmisiones, experto pues en dictaduras, experto eh, en Vargas Perfecto. Llosa, experto en política, mi primo el Nano, o Nano el primo, ¿no? Como mejor ustedes quieran llamar. Nano el primo, ¿te encuentras ahí? ¿Cómo estás? Claro, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Transmitiendo desde un asteroide cercano a la Tierra. Bueno, hay que cuidar pues la producción de uno, ¿no? No sé cuándo puede caer la silla, en fin, ¿no? Tantas cosas que pueden pasar si uno revela su verdadero punto, ¿no? Espero que no estés perdiendo combustible. Ah, no, no, la tripulación se quiere despedir. Acá Bueno, estamos. listo. Entonces arrancamos. ¿Qué piensas tú de esta pregunta? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿Hay un momento? ¿Qué crees tú? Tendríamos que partir de la génesis de la novela misma. ¿De dónde proviene la frase? Si es tomada de la novela de Vargas Llosa, todos lo saben. Bueno, y los que no saben pueden consultar Wikipedia. ¿Por supuesto? Eh, la frase esta la piensa y la escribe el narrador Zabalita, ¿no? Conocido como, que quiere o intenta resumir su visión pesimista de la realidad limeña, que Claro, para él es el Perú, ¿no? Eh, Zabalita se mueve en un entorno burgués, ¿verdad? claro. Zabalita tiene empleados, tiene chofer. Es decir, que Zabalita, en pocas palabras, es un niñito de papá y mamá. Es un hijito de papá y mamá, es un niño bien, como le llamaban antes, ¿no? Claro. Es un eh, joven que está iniciando su aprendizaje en el mundo del periodismo, pero que al mismo tiempo eh, también inicia su aprendizaje vivencial, ¿no? Digamos que esta conversación se puede, con sus límites, con sus limitaciones, se puede escribir en lo que se llama Bildungsroman, ¿no? Una novela de aprendizaje. Ujú. Pero entonces, si vamos específicamente a la frase, la desmenuzamos, la autopsiamos, llegamos a la conclusión de que Zabalita tiene una idea del Perú, ¿entiendes? Por lo tanto, su pregunta se deriva de esa idea que él tiene sobre el Perú. Para él el Perú es Lima, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que le está diciendo en qué momento se jodió Lima, dice, ¿no? Ujú. El subtexto, el subtexto es en qué momento se jodió Lima, y para él, como para los que escriben valses, ¿no? Lima se jodió cuando fue invadida por los provincianos, ¿no? Ajá. Así que ya tenemos ahí una muestra lo reaccionario que es nuestro querido personaje de ficción Zabalita, ¿no? Ujú. Representa eh, ese espíritu reaccionario del que se autonombra o se autodenomina de clase media, ¿no? Ujú. Que en Claro. realidad ese es un término bastante hipócrita y cínico, ¿no? Porque si hay clase media,
Entonces debe haber clase media alta y clase media baja. Entonces debe haber clase media media. Es todo También, es un sancochado, ¿no? Que no quiere decir, a ojos del profano, no quiere decir nada, pero en realidad eh, el significado lo tienes que buscar eh, partiendo de quién te da la frase, ¿no? ¿Quién suelta la frase? ujú, Entonces, si analizamos la frase, realidad, en principio tenemos que analizar a Zabalita, ¿no? Zabalita es un representante digno de la derecha y la ultraderecha más reaccionaria, ¿no? que exacto, justamente está, que justamente está de moda, ¿no? ujú, Tenemos una elección presidencial mañana, exacto, justo a así que propósito. nunca mejor elegido el tema. Sí, bueno, nuestro equipo de investigación se encargó de seleccionarlo, que darle crédito ahí. Tocar este punto justo hoy, ¿no? Que estamos a vísperas justamente de la elección. Pero sobre lo que comentas, hay que hacer una pequeña aclaración. Sabemos que la novela pues maneja dos tiempos principales. Tenemos al Zabalita treintañero, que vive con esta especie de resignación ante las posibilidades perdidas, ¿no? De su juventud, ¿no? Recordemos que cuando él entra a San Marcos, jovencito más o menos de 18 años, no tenía pues esta perspectiva tan marcada de la derecha o ultraderecha, sino él estaba más cercano a la izquierda, ¿no? Se oponía a su padre, ¿no? Que obviamente representaba también, bueno, sigue representando la ultraderecha en el tiempo del Saulita Mayor, pero en ese entonces estaba más cercano a la izquierda, incluso estaba afiliado a un grupo Cahuide, ¿cierto? Eh, y después de Claro, eso, pasados los años, se transforma o cambia de mirada. ¿Cuál crees tú que haya sido el motivo que generó ese revisar a la pero, derecha, ese, pero, digamos, estar de acuerdo pero con el padre? si recuerdas bien, el que eh, pronuncia la frase es Zabalita de joven, ¿no? En la No, redacción del diario donde trabaja, ¿no? claro, es el Sabarita que está en los 30. Exactamente. Pero eh, a esa edad ya él ha tomado una posición, más allá de la posición que le corresponde por Entonces, se te herencia, escucha un poco bajo. más allá de eh, del lugar en el mundo que le corresponde por haber nacido, ¿no? Más allá de esa elección, ¿Mm? él en sí, él representa, eh, es verdad eh, que el personaje se basa ¿no? en hechos reales, ¿no? Es Claro. decir, a grandes rasgos está describiendo al propio autor, ¿no? Que ha pasado por estos avatares, ¿no? Ujú. Pero eh, estamos intentando establecer principio para comprender en conjunto la frase, tenemos que contextualizarla, ¿no? ¿Ok? Tenemos que contextualizarla, ¿no? Contextualizar la frase para poder luego autopsiarla. Ujú. Por Claro. eso es que recuerda que el inicio de la novela dice, desde la puerta de la crónica, Santiago Ujú. mira la avenida Tacna, sin amor. Zabalita es un burgués en el sentido de habitante del burgo, de la ciudad. Claro. Entonces, su pregunta remite a este lugar desde donde él se expresa, ¿no? Ujú. O sea, para él Lima es el Perú. Por eso él dice en qué momento se había jodido el Perú. No dice en qué modo, pero no. En realidad lo que él quiere decir es seguramente en qué momento se ha jodido Lima, ¿no? En qué Claro. momento me jodí yo. También. Porque lo que él está viendo es la avenida Tacna, y la avenida Tacna es una calle del centro de Lima.
Y esto me recuerda la Ujú, frase eh, bastante también recordada, ¿no? De Valdelomar, ¿no? Eh, el Palais Concert, el centro de Lima, el centro de Lima soy yo, Lima es el Perú, y tal y cual, ¿no? Porque desde su propia mirada, él se encierra en su propio egoísmo y desde ahí intenta dar una lectura total del Perú. Cosa que me parece bastante superficial, ¿no? Por decirlo menos. claro. Porque el Perú no es solo Lima. Y su frase nace o aparece o la crea el narrador, el escritor, a partir de su visión del momento, Ujú, del pesimismo que le contagia el ambiente donde se mueve Zabalita, ¿verdad? Que es claro. el centro de Lima. Dice, los canillitas merodean entre los vehículos Ujú, detenidos por el semáforo de Wilson, voceando los diarios de la tarde y le echa a andar, despacio hacia claro. la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo, va escoltado por transeúntes que avanzan, también hasta la Plaza San Martín. Ujú, Él era como el Perú, Zabalita, se había jodido en algún momento. ¿Ve? Zabalita, en realidad, como te decía, es un hijo de la burguesía, ¿no? claro. Su pregunta también es ese intento por comprender su lugar. Él sabe de dónde viene, él sabe de dónde ha vivido, Ujú, él sabe dónde vive, de dónde es, quiénes son sus padres. Así que intenta rechazar ese mundo para integrarse al otro, pero esa es su lucha, ¿no? Su pelea. claro. Eh, regresando un poco hacia atrás, a propósito de lo que Claro, decía sobre... antes de esto, Ujú, también hay que tener en cuenta que eh, la novela se inicia, ¿no? Con esta descripción, pero en realidad eh, todo está sucediendo en retrospectiva, porque lo que hay que tener claro es que Zabalita está teniendo esta conversación en un bar ujú, con su chofer, el ex chofer de su papá, claro, que dentro de la novela se sugiere que era homosexual y que este chofer era era su amante. su pareja, era su amante, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos viendo son, ¿no? este juego de cajas chinas, ¿no? Claro, claro, sí, eso es claro. Entonces, ¿a qué te referías con que había que aclarar un punto? No, me refería que yendo hacia atrás, a propósito de lo que decías de Valdelomar, que ¿Ya? ¿no? La famosa frase de Valdelomar, ¿no es cierto? El Perú es el Palais Concert, ¿no es cierto? Etcétera, Claro, etcétera. Al final el Perú soy yo. claro, Eh, volvamos a la noción de Perú también, de país. Como sabemos, el Perú no nace desde, digamos, el inicio de los tiempos en esta parte del mundo, ¿no es cierto? Antes hubo una larga historia que incluso tiene probablemente mayor brillo que la que tuvo después de que naciera el nombre del Perú. claro. Entonces, y aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo nace entonces realmente el Perú? Eh, Como nace en sentido de idea de país. ¿Ok? Es hasta donde yo puedo resumir los avatares, ¿no? Lo que nos precede, lo que está antes de nosotros. Veo que el Perú es un proyecto que ha nacido jodido, Ujú, porque recuerda que lo que ahora se conoce como Perú, ese territorio estaba ocupado por los incas. una serie de, ¿no? Eh, agrupaciones, ¿no? Humanas, ¿no? Lo que sucede es que tengo miedo de usar el término indígena o indio, porque en realidad estos son términos que inventaron
los europeos, ¿verdad? Como parte de la propaganda para justificar su superioridad y por ende explicar, ¿no? el hecho de que eh, de por qué invadían esas tierras, ¿verdad? Es por eso que siempre me ha parecido a mí es un error, por ejemplo, es un error claro, tú seguramente y muchos, después de lo que voy a decir, se van a preguntar, pero ¿qué autoridad te, qué autoridad te, bajo qué autoridad te sostienes para afirmar tal cosa? ¿Qué Claro. cosa es lo que quiero decir con eso? Que eh, es es una convención equivocada, es parte del error de la academia, en este caso de los historiadores, llamar a estas culturas prehispánicas o precolombinas o afirmar que la dama de Cao era peruana, ¿no? O Ujú. que Atahualpa nació en Quito, ¿no? En realidad no sabemos dónde nació, tenía otro nombre. Quito es un lugar que se le puso luego, ¿verdad? Cuando vinieron los que ocuparon luego esos. eh, por lo tanto, lo que digo es que no se puede afirmar que los incas hayan sido peruanos, ¿no? No Ujú. existe Interesante. tal, es una invención del historiador, Ujú. porque tiene que justificar sus estudios, ¿no? ¿Verdad? Después de mucho tiempo de estudiar, no puede, eh, a- eh, en su informe no puede decir, pues mire, ¿sabe? Me siento incapaz de nombrar. Bueno, este grupo humano, ya no hay que llamarlos indígenas, ni naturales, ni aborígenes, ¿no? Antiguos peruanos. Pero no hay tal cosa, no hay tal cosa. Interesante. Solo existe en el imaginario del historiador, porque el historiador lee e interpreta la historia eh, tanto, tan apegadamente como una beata lee la Biblia, ¿verdad? Ujú. Cree cada palabra como un relato verdadero y facto, real. Entonces, Ujú. no solo no está capacitado, sino que la academia no lo capacita para leer la historia en un contexto distinto, un contexto que le otorgue más justicia a los que ya no pueden, porque esas son voces silenciadas. Ahora no tenemos las versiones de los vencidos, Claro. solo tenemos una voz. No podemos confiar en esa voz. Ujú. Entonces, a países eh, como tales, ¿no? La idea de país es eh, muy posterior, ¿verdad? Es una creación de la modernidad. Lo que había antes eran imperios, ¿no? En el caso de los territorios que son en el Perú, el imperio tahuantinsuyo no era solamente el Perú. Por, eh, por las lecciones del colegio, uno recuerda, ¿no? Que se extendía hasta el río Maule en Chile, lo que es ahora Chile, ¿no? Ujú. Por el sur, zonas de Argentina, ¿ves? O sea, que era un imperio que no había en estos tiempos, en el tiempo del incanato, no tenían la idea de país. Ellos tenían su propia organización. Por lo tanto, resulta de una injusticia bastante notoria que se les llame, no se puede llamar a Atahualpa peruano. Atahualpa no era peruano. Ningún inca era peruano. Tenía sus propias maneras de nombrarse, ¿no? Se han perdido, ¿no? Porque ha sido suplantada esa historia por otra, que pretende ser la oficial y que nadie puede discutir, ¿verdad? Nadie puede rebatir, porque como te decía, ¿qué autoridad me asiste? Claro. Sobre eso, quisiera señalar dos diferencias y ahí te voy a hacer también otra pregunta. Retomando lo que decías acerca del Tahuantinsuyo, acerca de la identidad o de la nacionalidad de Atahualpa, de los incas, sobre lo siguiente, ¿no? Y a partir de aquí, pues hay mucha especulación, así como también hay versiones oficiales que no necesariamente son las verdaderas.
¿no? Porque si nos ponemos estrictos, realmente pues una crónica puede tomarse como un texto válido, Ajá. discutible. Entonces, yo simplemente indico estas versiones, ¿no? Eh, una línea histórica señala que el Tahuantinsuyo pues, es un imperio muy importante, eh, tan importante como el imperio azteca, ¿no es cierto? Y entonces se da esta situación de crisis en el momento en que se enfrentan Huáscar y Atahualpa. Y frente a ello llegan los españoles, ¿no es cierto? Arrasan con ellos, los derrotan, toman el poder y a partir de ese momento, pues siglos después, vivimos las secuelas de ello. Entonces, en ese encuentro entre españoles y, y los incas, donde triunfan los españoles, se dice desde la mirada occidental que fue un beneficio para los hombres del Ande, Claro, ¿no es claro, cierto? claro, es parte de la, Porque es parte del vino, imaginario, es parte del exacto, imaginario de la por todos estos academia. efectos que tenía, no sé, el idioma, la cultura, la Claro, religión. exactamente. Es lo que usan para justificar el enorme crimen que fue la invasión y la destrucción de esas culturas, ¿verdad? Exacto, justo iba eso, ¿no? Entonces, este, digamos, es para tapar eh, y para oficializar y legitimar la conquista. Entonces, podríamos decir que a Legitima. partir de ello eh, nace el nombre del Perú, ¿no es cierto? Y en las crónicas, como la de Garcilaso está, eh, esa forma en la cual ellos avasallan, exterminan, saquean, podría decirse que es el momento en el que nace el Perú y que por ello nació jodido. Exacto, sí, 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 se puede, una lectura, una lectura rápida, digamos, ¿no? Nos lleva a esta conclusión. Es un proyecto fallido, ¿verdad? Pero es porque desde su inicio las semillas de su eh, están ahí, ¿verdad? Las semillas de su mal. Eh, es un proyecto que nace suicidado. Es casi como si hubiera un programa, ¿no? Como si esta debiera ser la naturaleza de este país que se forma, ¿no? Es por eso que para contrarrestar la verdad, la realidad de lo que sucedió, sí, nosotros no tenemos esa verdad primigenia primero. Eh, tenemos ecos, ¿no? ¿Verdad? De los historiadores que nos vienen por lo que aprendimos en el colegio, ¿verdad? Nos han alimentado con papilla para bebés, con papilla predigerida, ¿verdad? Qué casualidad, dicen, ¿no? Qué suerte el español. Llega justo en un momento en que hay una guerra civil. Pero, eh, como te dije siempre, como te he dicho siempre, Ujú. estos textos deben ser expurgados y deben ser sometidos a una criba que no conozca piedad. ¿Entiendes? A tal punto que deben ser rechazados. ¿En qué sentido? Te lo digo. A ver. En el sentido de que quienes escribían hacían crónicas, eh, no era cualquier fulano de tal. Considera este. En esa época Ok. eh, no había lo que nosotros conocemos ahora como libertad de prensa o libertad de expresión. Lo que había eran fachadas para cubrir un hecho bastante notorio, que era que la élite, las élites, el cogollo, formaban un entorno cerrado en el que solamente integrantes de estas élites podían acceder a la educación, podían publicar, solamente un grupo reducido. Y quienes estaban escribiendo tenían que dar la impresión de que había más gente en realidad escribiendo de la que no ellos. Por eso es que recurrían al recurso de usar seudónimos.
nombres de pluma, ¿no? Alias. Es por eso que hay tanta... Mira, he estado revisando las biografías de los cronistas más importantes que se ocupan de la época de la conquista. Ujú. Y todas sus biografías comparten el rasgo de ser y de hacer notar siempre de que las fechas de sus nacimientos son desconocidas. Siempre. No hay ni uno que se libre. Cobo, eh, Pedro Sarmiento de Gamboa. Ajá. eh, los principales que se ocuparon, los principales cronistas que se ocuparon de, no, de contar los sucesos en los que ellos incluso participaron, ¿ah? Porque ahí también está la figura del cronista militar. El cronista es un militar o el cronista es un fraile. Es parte de una hermandad, ¿no? La Compañía de Jesús, es un franciscano, ¿no? Entonces, retomando lo que te decía sobre las biografías que ¿no? comparten este rasgo, que no es casual. De la mayoría de estos que te menciono, Betanzos, dan datos, ¿no? Probables, dicen, probablemente nació en 1500 o en 1502. Todos ellos comparten pero eso sí, todos Claro. tienen una fecha de muerte, ¿no? Definitiva. Ujú. Pero a mí inmediatamente, después de conocer cómo funciona el sistema en esa época, ¿quiénes tenían acceso a la educación más exclusiva? ¿Quiénes? No cualquiera. Y no cualquiera podía escribir para publicar. Necesitaba el permiso eh, de un grupo El, eh, de un grupo de élite. el Que rey. luego sus escritos eran expurgados. Mira, es por eso que los manuscritos de las casas fueron publicados después de 300 años. Y No es gratuito eso. las casas determinó en su testamento que debían publicarse sus manuscritos luego de 50 años, pero no, pasaron 300 años, recién se publicaron, ¿no? Entonces, de esto que te da la conclusión, de que todo esto era un entorno ya, todos se escribían en concierto, estaban concertados para dar visiones que no difirieran demasiado de la propaganda que ellos querían llevar adelante. ¿Qué es qué cosa? Que justificar sus crímenes, Claro. Por justificar eso la invasión. también el texto de Guamán Poma, pues aparece 500 años después, más o menos. Claro, exactamente. Y lo peor de todo es que aparece en la biblioteca, en una biblioteca en Dinamarca. ¿Cómo llegó hasta ahí? Es un ¿Cómo misterio llegó? que... Siempre me ha fascinado ese asunto, ¿no? Ujú, claro, Yo recuerdo haber leído ese dato en un libro de la secundaria. claro. No sé si el autor era Gustavo Fons Bus o alguien por ahí, pero en la secundaria leí eso. Los manuscritos fueron hallados en la Biblioteca Municipal de Copenhague por Emanuel Pichman. ¿Qué avatares habrá pasado esos manuscritos para llegar a esa biblioteca? Lo único que sé es que el que cuente esa historia va a poder decir que ha dado su contribución en la vida, Seguramente. definitivamente. Ya sea que sea un historiador o un escritor. Claro, A veces claro. los escritores dicen más barreras de los historiadores. Sí, 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 realmente. Ok, volviendo al tema de los seudónimos, de los alias, como es bien conocido, ¿no? Colón, pues obviamente no se llama Cristóbal Colón realmente. Y me parece que tú has investigado bastante sobre ese tema. ¿Cuál es la razón por la cual asume este nombre? ¿Por qué esconde su verdadera identidad?
¿no? Y recordemos que Colón, digamos, es el iniciador del descubrimiento, eh, bueno, entre comillas, ¿no? Ah, De las sí, Indias. sí. Ujú, Y bueno, según lo que yo he descubierto, he estudiado, eh, usaba este nombre en su época de pirata, porque eh, en la época de la que estamos hablando, la lengua franca era el latín, ¿verdad? Todavía no había entidades eh, determinadas como las que conocemos ahora. No existía el italiano, por ejemplo, ujú, como idioma. Es por eso que cuando tú revisas los textos de colegio de ahora, y que hablan de Cristóbal Colón, ujú. eh, dicen, ¿no?, que él nació en Génova, ¿verdad? Claro. Es por eso que te digo que hay esta especie de eh, distorsión de la historia, porque no se lee como en el contexto que debe ser leído e interpretado. Ahora, en cuanto al nombre, ¿no? Nombre, Ajá. como todos sabemos, Cristóbal Colón es una adaptación al español del nombre Christophorus, ¿no? Christophorus, latín. Christophorus es el que lleva a Cristo, ¿no? Christophorus. Y Interesante. su apellido, digamos, era Columnis, porque estaba escrito a un albergo, el albergo Columnis, Columni, en latín Columni, Columni, Ujú, convertido al genovés Columni. Y como lo cuenta su hijo, Colón limó su apellido para adaptarlo al uso del castellano. Por eso, no, de Colomne, su apellido de albergo, no es su apellido. Colomne no es su apellido original, no es su apellido de sangre, sino su apellido de albergo. El albergo era una institución de la época, que era la unión de comerciantes y de aristócratas ricos que querían mantener ese poder, ¿no? Ya sea en el comercio, ¿no? En una ruta, digamos, tenían una ruta de comercio a Levante, o sea, lo que es ahora las zonas de los países, ¿no? De Turquía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Querían mantener el monopolio de esa ruta, tenían que unirse y eran de esta forma que lo hacían para hacer más fuertes. Formaban albergos, le llamaban albergos, ¿no? Que tomaba el apellido del que lo iniciaba o el que era más importante o el más rico, ¿no? La mierda, ya vi el más rico, y entonces por eso es que él tiene el nombre Colombe, porque su padre se afilia a este albergue. Su padre se llamaba en realidad Domenico, ¿no? Domenico Colombe. Olim Scotto. Scotto era la familia, era el apellido primitivo de su familia. Cuando emigran a la Lombardía. O sea, en otras palabras, la familia de Colón tiene de raíces escocesas. Y cuando emigran a la Lombardía, que es ahora una zona de Italia, para adecuar a Lombardo su apellido, ya no, ellos se apellidaban Douglas, indistintamente, Douglas. Al ujú. llegar a la Lombardía, para adaptarse a los usos del lugar, ¿no? Se cambia, dejan de llamarse Douglas, empieza a llamarse Scotti, porque no es de los escoceses, ¿no? El lombardo es de los escoceses, Scotti, y Ajá. lo usan como apellido. Interesante. Entonces, también se descubre no, en un texto, esto lo descubre un estudioso español, Enseñate Villalón, eh, que no es precisamente historiador, es ingeniero, pero se mete a expurgar archivos en Italia, ¿no?
archivos de notarios, para descubrir quién es este Colón. Él descubre que no es su verdadero nombre, que Colón en realidad es un seudónimo. Cristóbal Colón o Cristóforos Colón es un Colombo, es un seudónimo que él usaba en sus correrías como pirata, ya que se descubre que Cristóbal Colón fue un pirata. Ahora eso nos lleva a la conclusión de que él no descubrió realmente Colón. Lo que sucedía es que ella conocía esta ruta, pero la mantuvo en secreto. ¿Por qué? Porque había iniciado seguramente un negocio muy fructífero, quería conservar el monopolio. Claro. Quería conservar el monopolio de la ruta. Es por eso que ahí hay otra farsa también, ¿no? Colón había llegado hace mucho tiempo a este lugar que se llama América ahora. Hace mucho había llegado. Y mi hipótesis es que él llevó algún habitante de esos lugares, objetos también, ¿no? Para probar a los reyes católicos que ese lugar era, ¿no?, propicio y que existía, y para que le facilitaran dinero y permisos, ¿verdad? Fletar naves. Eso fue una empresa económica. Se unían en sociedad con banqueros, ¿no?, que aportaban el dinero para el viaje, ¿no? Así que de esa manera fue que convence a los reyes. O sea, él debe haber llevado habitantes ¿no?, de, de los lugares que ahora son la costa del Caribe, ¿no? Claro. Como prueba, ¿no?, a los reyes, para que los reyes entonces todo lo demás simplemente es una farsa. Ujú. Que no sabía que la Tierra era redonda, eso se sabía hace mucho tiempo. Ya está probado que era una mentira. Colón sí sabía mucho más de lo que la gente cree, o mucho más de lo que la gente ha sido llevada a creer. Colón era un aristócrata, no era cualquier hijo de vecino. Y otra cosa, otro detalle. Él también descubre que Cristóbal no era su verdadero nombre, sino que Cristóforo o Cristóbal es un nombre que le dan en el convento cuando su padre lo entrega al convento de Santa María del Ánima en Génova para que sea educado. Y como era costumbre en esa época, él entra como donado. ¿Qué significa eso? Quiere decir que lo estaban preparando para ser fraile. Ujú. Le cambiaban el nombre y eligen como nombre Cristóforos, que es el que lleva a Cristo. Él usa esta combinación para crear su alias de pirata. Así que cuando la gente va a buscar, o el historiador va a buscar material sobre este Cristóforo Colombo, no encuentra nada. Pues. Por eso que no encuentra nada, porque no existe como tal el Cristóforo Colombo. Interesante. Ahora, esto lo prueba el investigador del que te hablo, ¿no? O sea, con genealogía, ¿no? Elabora una genealogía de Cristóbal Colón desde el siglo VIII. Sus ancestros son escoceses, ¿no? Ujú. Eh, no eran cualquier tipo de a pie. Su padre nació en un castillo, propiedad de su abuela, o sea, de la abuela de Cristóforo Colombo. Su Ajá. padre, Domenico, nace en el castillo de Sant'Angelo. Y el castillo era propiedad de su madre, o sea, abuela de Cristóforo Colombo. Claro. Ahora, esto que nos conduce a la verdad que tanto se ha ocultado, ¿no? Que Colombo era un lanero, como contaban los libros de historia en el colegio. No era un cargador de lana, no era tal cosa. Ujú. Es decir, que ese dato ha sido, en pocas palabras, ha sido sembrado. ¿Para qué? Para... eso es lo malo.
para desviar la atención, que no se descubra quién era realmente este tipo. Si se descubre, todo lo demás se puede descubrir, pues. Se puede Claro. descubrir toda la farsa, ¿entiendes? Por Ujú. eso que esos datos aparecen, por eso es que, ¿no? eh, este investigador se da la tarea de separar. Y este es el que descubre, él descubre que no es su verdadero nombre. Claro, interesante, ¿no? La idea Acá de ese te voy a, ocultamiento, pues te voy, obviamente es te voy a no, citar no una encontrar las línea pruebas. Ok, de este artículo de Alfonso Enseñat. ok. Las actas notariales genovesas nos revelan que en el siglo XV vivía en Génova un humilde tejedor de paños de lana llamado Domenico Colombo, nacido en la aldea de Quinto, 1418-1495. De su esposa Susana Fontanarosa, tuvo 4 hijos: Giovanni, Pellegrino, Cristóforo, Bartolomeo y Giacomo, y una hija llamada Bianchineta. De Giacomo, nacido en 1468. Se sabe que era tejedor de lana, como su padre, oficio del que ya era maestro en 1487. Giovanni Pellegrino murió joven entre 1473 y 1489. Bianchineta casó con el quesero y salchichero Giacomo Bavarello y murió antes de 1492. Los genovistas pretenden que el citado Cristóforo Colombo, lanero de profesión, hijo del tejedor Domenico Colombo y nacido en 1451, es el descubridor del Nuevo Mundo. He citado el artículo de este investigador, ¿no? Alfonso Enseñat de Villalonga. El genovesismo de Cristóbal Colombo corroborado por los auténticos documentos, se llama el artículo. Interesante. Bueno, eso dice bastante, ¿no? Del... Claro, entonces él descubre esta incompatibilidad histórica. Porque Ajá. dice, no, más adelante dice, esta familia, sin embargo, no puede ser la del descubridor, ya que es totalmente incompatible con las señas de identidad que de este nos proporcionan sus 3 biógrafos coetáneos: el fraile Dominico Las Casas, Hernando Colón, su hijo ilegítimo, y Fernández de Oviedo, primer cronista de las Indias. En efecto, estos historiadores colombinos nos presentan a los padres del Nauta como mercaderes. ¿Ah? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha extendido la versión de que Colón era un simple fulano que vendía trapos, ¿no? ¿Con qué intención? Bueno, como te decía, para ocultar el hecho de que en esa época había un cogollo, una argolla, hablando en esos términos, eh, para que no se descubriera esta fachada que habían creado, ¿no? Que había más gente escribiendo de las... No, o sea, había muy poca gente que escribía. Era por eso que recurría a los seudónimos. Y es lo que nos lleva a la conclusión de por eso hay tanta oscuridad en determinar los años de nacimiento de estos cronistas, digamos, los que se ocupan del Perú, ¿no? Tú revisas una revisión eh, sin querer, así como jugando, que comparten esta característica, sus biografías, que dan esos datos así. No se sabe cuándo nació. La fecha de su nacimiento es inexacta. Otros dicen, la fecha de su nacimiento es aproximada. Claro, Es es la prueba de la que te hablo, ¿no? como si se intentara darle un rasgo mítico, ¿no? Claro, exacto. ¿Recuerdas una vez que hablamos sobre este cronista Bernardino de Sahagún? Creo que sí, Que no recuerdo bien. bueno, desglosamos su nombre. Ujú. Te dije, el Bernardino de Sahagún da la idea de ser un apellido, como de Soto, ¿no? Claro. Pero resulta que esto termina siendo un seudónimo, porque Bernardino no era su verdadero nombre. No se sabe cuál era su nombre. Y de Sahagún
solamente indica su procedencia. Es decir, de Sahagún estás diciendo que él era de esa aldea de España, la aldea de Claro. Sahagún. ¿Comprendes a lo que me refiero? Y era un fraile. Ujú. Esto me lleva a la conclusión nuevamente de que ellos están también en el ajo. Los curas, los frailes, los de esa época, ¿no? Están en el ajo. Son parte de esta fachada, de esta farsa que se lleva adelante para... ¿Para qué? ¿Para qué crees que es una farsa de posición? No, 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 es para que los poderosos mantengan su posición de poder Claro, y, y la mayoría siga esclava de unos pocos, para no dejar de disfrutar de sus privilegios como miembros de la realeza. por supuesto. Esa es la verdad que se nos esconde y se- difícilmente puedes tú encontrar en un libro de texto escolar, en un texto escolar. Exacto. O sea, y lo que has contado sobre Colón no es muy distinto a lo que se puede descubrir de Hernán Cortés o lo que se puede descubrir No, de no, no, no. Pizarro también. Mira, a propósito, revisando libros antiguos, yo tenía cometí el error de pasarme la introducción y no leía yo la introducción de libros, digamos, antiguos, sino que me iba directo al tema que estaba buscando. Ujú. Descubrí una introducción en un libro de un historiador judío, Boleslaw Lewin, este detalle sobre la madre de Cortés. La madre de Cortés se llamaba Catalina. Ahora se le conoce, ¿no? Catalina Pizarro Altamirano. Catalina Pizarro Altamirano. Tú me puedes decir, no, es casual que se apellide Pizarro. No, no, no. En esa época no estaba determinado todavía con Estoy poniendo el para nombre Catalina Pizarro Catalina Pizarro Altamirano. Altamirano, listo. En esa época no estaba asentada la costumbre de poner los apellidos, el orden de los apellidos. O sea, los apellidos se podían poner como se quisiera. Podía ir primero el apellido de tu mamá y luego el de tu papá, o de tu papá y de tu mamá. Es más, su apellido original en realidad era Catalina de Pizarro y Altamirano. Ajá. O sea, en resumen, no vamos a ir demasiado atrás, así que para resumir, Cortés y Pizarro eran parientes. Ujú. Los gringos lo llaman second cousin removed, once removed. Es algo así traducido, quiere decir primo en segundo grado. Primo, pero primo por la diferencia de edades, resulta siendo que Cortés era el tío de Pizarro. Y mira, qué casualidad, ¿ah? Ambos son de... ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les conoce? Adelantados, Ujú. conquistadores, ¿verdad? Conquistadores, claro. Bueno, ahí tienes una prueba más para aquellos que dudan todavía de cómo funcionaba en realidad en, en esa época, cómo funcionaba todo, ¿no? Entonces lo que estás dando a entender es que Francisco Pizarro fue instruido por Hernán Cortés, de alguna forma. No, 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 no construir, no. Sino que te doy ese dato eh, para reforzar la idea de que digo que todo es una argolla, es un cogollo. Sí, claro. A lo que iba con mi comentario es, ese vínculo no es gratuito en el sentido de que seguramente compartieron información, ¿no? Es sabido que Cortés Ajá, descubre primero exactamente, México exactamente. y al poco tiempo Pizarro descubre el Perú. Sí, sí, exactamente. Entonces, ¿qué información cruzaron, no? Sí, No sabemos. eso, Es eso probable que no también. es probable que no lo sepamos, pero Ujú. mucho de lo que yo te digo eh, ha aparecido por deducción, ¿entiendes? Por deducción. En ningún lado, en ningún texto de cronista, tú vas a encontrar, ¿no? Algo parecido a una afirmación directa. De, Hernán Cortés compartió sus secretos
su conocimiento, ¿no? Sobre cómo derrumbar un imperio con su sobrino Francisco, ¿entiendes? Con su primo segundo. Porque la historia ha sido escrita como un acertijo, como una adivinanza. Los datos están esparcidos, pero están ahí. Los que daban estos datos querían ser descubiertos, pero no en su época. Querían que se descubriera. O sea, es decir, en sus textos ellos estaban alardeando. Pero como estos textos son leídos, interpretados de manera equivocada, todos estos detalles se han omitido y se sigue vendiendo el chiste de que fueron 200 españoles que vinieron a Cusco y, oh, qué casualidad, qué suerte, Ujú, había una guerra civil. claro. No, 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 esto me lleva a la conclusión de que eso ha sido elaborado hace mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora, mira, revisando también otros textos, descubro que la primera plaga que acabó con muchos en lo que es ahora México Claro, fue la viruela. exacto. Justamente la misma plaga que mató incluso a Huayna Capac. Interesante. Justamente fue la primera plaga. Ahora, eso me llevó a la conclusión, no tengo todavía pruebas, no he avanzado mucho, Ujú, de que ya ellos usaban las armas biotecnológicas. ujú, Eh, te lo digo atando cabos, pero todavía con mucho temor de, no tengo pruebas, ujú. porque tú entenderás, ¿no? Todo es un legalismo. Pero Claro. si yo dispusiera eso eh, en un congreso, bueno, sería carne de ridículo, ¿no? Ujú, Me pedirían pruebas, las mismas pruebas que le pide, pues, digamos, al tío que te dice, no, toma esta propina, te da 500 soles, y después resulta que era el dinero lavado. ujú. Pero ¿cómo pruebas? ¿Acaso hay documentos para las propinas? Ok, Esto era información reservada para la élite militar española. No podían ellos contarle a Santoni y a su almohada cuáles eran sus estrategias. Entonces, por eso digo, si es verdad que solo vinieron 200 hombres, entonces esto ha sido producto de todo un proceso. Introdujeron a propósito las enfermedades entre los indios. ¿Cómo? Porque sabían que ahí no existía ese tipo de enfermedades. Llevaron gente contaminada y eso se cuenta, eso se cuenta. Se cuenta aquí, por ejemplo, mira, hay textos que tratan sobre eso. estoy aquí en la guerra de Viracocha, ¿no? En la guerra de Viracocha. Ok, vamos a la guerra de Viracocha. Sí, ¿Ya? Entonces lo tengo aquí también yo. ya, el curador, Para los que no conozcan, la guerra de Viracocha es un texto literario escrito por Juan José Vega, ah, publicado en los 50 por Populibros peruanos. ah, Texto injustamente olvidado, por cierto. sí, ya, ¿De qué trata el libro? Probablemente se pregunten algunos. Es un novelesco, ¿no es cierto?, que trata de atar cabos justamente en estas incoherencias que existieron en la conquista, ¿no? El primer sí, capítulo, sí, por sí, ejemplo, sí, sí, el sí, es una contrato. relectura, ¿no? Ujú, Es una relectura de las crónicas que claro. se ocuparon de, ¿no? De contar. Ya. eh, entonces, como te decía, esto no puede ser casual, Ujú, no puede ser casual. Vega, con José Vega también cuenta este hecho. La primera peste que asoló el imperio fue la viruela, que incluso mató eh, al sucesor de Huayna Capac, ¿no? A,
al sucesor original. Ujú. Eh, Se cuenta que, ¿no? Eh, Huayna Cápac se encerró, ¿no? en su, en su palacio, pero igual la enfermedad lo arrasó, arrasó con mucho. Entonces, para mí yo tengo que, ellos introdujeron las enfermedades para reducir la población y tener menos, eh, que se hiciera más fácil eh, vencerlos, ¿no? Mira, acá hay una- un pasaje ¿En qué que página? mencionar. La isla del Gallo, el capitulillo La isla del Gallo. Voy a poner un ratito. Con sus auxiliares indígenas y negros, siguieron hacia el sur. Se refiere a a la segunda expedición. En un segundito lo estoy poniendo. De comienzo, ¿no? Pronto se realizaría el Ya. descubrimiento del Tahuantinsuyo. Tocaron los castellanos en Tumbes, La Chira y varios puntos del litoral hasta el río Santa. Seguros de la vastedad y riqueza de la tierra descubierta, optaron por regresar a Panamá, Ujú. no sin antes recoger varios indios para enseñarles la lengua española. Uno de estos será más tarde personaje esencial de la conquista del Perú, Felipillo el Tallán. Felipillo de Esto Tallán. me lleva a la conclusión de que algo así pudo haber hecho el personaje que nosotros conocemos como Cristóbal Colón. Ujú. Llevó, ¿ah? Llevó indios para luego enseñarles y que sirvieran como eh, intérpretes. Claro. En el mismo capitulillo hay este pasaje también. Dice, aquellos desembarcos fugaces de los españoles en el litoral incaico, demostrando fingida ¿Sí? gentileza en medio de regalos y festines con pacíficos disparos de arcabuz y garosas pruebas de corceles, fueron los que crearon la leyenda de los Viracocha. Acá tenemos que hacer una, una precisión. Ujú. Revisando eh, otros colonistas que se ocupan de la invasión y destrucción del imperio azteca, resulta que estos cronistas también, Saúl, por ejemplo, ¿no? También cuentan no sé cómo, esta fantasía eh, de que el imperio azteca fue vencido, fue destruido con tanta facilidad porque los aztecas confundieron a Cortés con el dios Huecoche. Quetzalcóatl, Ah, que se perdón, que sacó los algo. aztecas. Ujú. Y por eso dice que se rindieron no, estos son dioses. Otro detalle más que comparten los cronistas peruanos que se ocupan del Perú. También cuentan la leyenda de los viracoches. Los veían como dioses. Dice que, continúo leyendo. Dice, Ujú. provocaron el renacimiento de aquel mito de seres misteriosos que surgían y desaparecían en el mar. Para los indios, esas visitas fueron mágicas, a todas luces. Cosas, visitas además confusas que solo vieron unos pocos aquí y allá. Visitas, cosa extraña para ellos, que de repente dejaron de producirse. Idos los cristianos, la leyenda creció al amparo de los sentimientos míticos de los indígenas. Es por eso que muchos años después, al retornar los castellanos, su presencia fue considerada como algo sobrenatural por gran parte de la población incaica y especialmente por la dinastía legítima del Cusco. No, y acá tengo que hacer una Interesante. apreciación. Tengo que aclarar de este pasaje. Ujú. ¿Cómo es posible que la élite, tú entenderás que las religiones son creadas, Ujú. no son producto de un Dios que baja a la tierra y le sopla al oído, o un elegido, ¿no? Sus Ujú. mandamientos y el libro que debe, ¿no? Ya sea el Corán o la Biblia. Son creaciones humanas, las religiones. ¿Quiénes crean las religiones? La élite. Entonces era imposible
que la élite del Cusco los tomara por dioses. Ellos muy bien sabían que su religión era una mentira para mantener a sus súbditos controlados, porque la religión es un arma de control mental. Ujú. Eso demuestra la falsedad de las crónicas de la forma como han sido escritas, mezclando eh, hechos ficticios, invenciones, otras veces y mentiras, ¿no? En este pasaje, dice, por ejemplo, la leyenda creció al amparo de los sentimientos místicos de los indígenas, pero los que tenían sentimientos místicos eran el pueblo, la masa, que había sido condicionada a creer que los dioses y las diosas eran reales. Pero la élite, los sacerdotes, por dentro se reían hasta que les dolía la barriga. ¿Entiendes? Claro. Allí hay otra, también, otra construcción, esa otra mentira, es otra fabricación, ¿no? Esto también, como te digo, me llevó a la conclusión de que es muy probable que ellos ya habían hecho viajes de reconocimiento. Por, ¿Cómo iban a saber con quién aliarse contra el imperio incaico? ¿Cómo iban a saber que los tayanes eran sus enemigos? ¿Cómo? No, esto es producto de una preparación. Esto no Claro. puede ser, no puedes tú darle a la casualidad tanto protagonismo. No, 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 no. Es es parte de la propaganda para justificar el movimiento que los españoles llevaron adelante, ¿no? Ujú. Las invasiones y la esclavitud, ¿no? Porque como tú sabrás, los españoles eran recompensados con tierras y esclavos, las llamadas encomiendas. Ujú. A más heroico, más tierras. No existía la propiedad privada en el tiempo del imperio de los incas. Claro. No existía la propiedad porque el inca era divino, pues. Era hijo de Dios. Era absoluto. Él era dueño de la vida y de la muerte. Exacto. Es por eso que ellos se vanaglorian y siguen contándose que fue fácil, ¿no? Derrumbar un imperio. 200 hombres, 5 arcabuces y 4 perros. Los acabamos. Ujú. Si eso es verdad, entonces no quiere decir que ellos han estado hace mucho tiempo preparando, conspirando, Ujú. maquinando. Incluso hay pasajes donde se cuenta de que los españoles habían traído perros. Y por la descripción, estaba tratando de descubrir qué razas de perros eran los que habían traído. Más propicios para ese tipo de... Me parece que podían haber traído mastines. Esos detalles no se estudian, pasan por alto, ¿verdad? Claro. ¿Dónde? ¿Qué historiador se ocupa de averiguar qué tipo de perros eran Ujú. los que trajeron para cazar? Esos perros que ellos traían era para cazar indios, ¿no? Porque para ellos los indios eran como animales. Ujú. Esto te lleva a la conclusión de que sus verdaderas intenciones era, ¿no? Capturar esclavos y hacerse de tierras, ¿no? Claro. Todo lo demás solamente eh, son dulces para atraer al niño y llevarlo, ¿no? a cometer tus actos depravados, ¿no? Ah, Sí, pues. De verdad. eso es lo que así ha nacido el Perú. Es Ya, interesante.
Vamos a comentar brevemente un texto que me gustaría también mostrar, que es, que se llama Peace of Christ. Ajá, No sé si tienes fresca la lectura. claro, claro. No es un texto que está en inglés. Sin embargo, ojalá pues que en algún momento alguien traduzca el texto completo, ¿no? Que se publique sería muy bueno. Y el libro es un compendio de eh, eh, teorías sobre, ¿no? Cómo realmente nació el cristianismo. Ujú. Sí, es una lectura creo que para, bueno, difícilmente para la mayoría, pero eh, está ahí, ¿no? Sí, pues. Bueno, y bastante detallado, ¿no? Acerca de los libros Sí, bíblicos. sí, 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 sí. ¿Quiénes están realmente detrás de la invención, verdad? Ujú. Como te digo, la religión se inventa. Claro, es increíble cómo a partir del uso de la religión se consiguen grandes ambiciones, ¿no? Y eso Claro, me claro. llama la atención porque no es en un solo lugar, ¿no? Como una estrategia No, no, mundial. no. Esta es una, establece un modus operandi. Cuando tú lees a los cronistas siempre están, ¿no? Tienen a Dios en la boca. Para Ujú. todo lo nombran. Porque están justificando ese crimen enorme que, ¿no? Ellos saben lo que están haciendo. Por eso, la farsa de la religión está en relación inversa eh, al acto. ¿A qué me refiero con esto? Que no, mientras más pintas al muerto, más le quieres ocultar las causas de muerte. Ujú. Pero al final no es posible, ¿no? Por todos lados está haciendo agua. Claro. Pero como esto ya está oleado y sacramentado, bueno, es difícil rebatir a la academia, ¿no? Aún si yo fuera historiador, sería eh, puesto en cuarentena, ¿no? Y la cuarentena ya se usaba, bueno, las pandemias se usaban, ¿no? Para propósitos políticos. Claro, 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 claro. Entonces, eh, tenemos esto, ¿no? Que ahí se está llevando adelante una farsa. La historia, como nos han contado, es una mezcla, es una mezcolanza. Está escrita en clave. Claro. Y esto me lleva a mí a que comentemos un par de textos más. El primero de estos se llama El espía del Inca, Ah, donde justamente el personaje, ¿no? De Felitillo no tiene un papel importante. claro. No sé si quisieras hacer algún comentario sobre este texto. No te agarré la pregunta. No, si te gustaría hacer un comentario sobre el texto de Rafael Dumet, parece su versión. Claro. Bueno, eh, El espía del Inca es una novela histórica, ¿no? Ujú. Bueno, es más ficticia que histórica, pero digamos que se basa en, y ponemos entre comillas, se basa en las versiones de los cronistas, ¿no? Claro. Incluso hay un capítulo donde está narrando esta escena supuesta, Atahualpa está jugando ajedrez, le enseñan a jugar Ujú. ajedrez, ¿no? Ajá. Pero la novela comete demasiados errores, ¿no? Sí, es una novela, digamos, que no es historia, ¿no?
pero se toma demasiadas ventajas, licencias. Eh, Toma como punto de partida la versión de los cronistas y nosotros ya a este punto hemos llegado al acuerdo de que los cronistas escribían con una agenda secreta. Y es posible que muchos de estos cronistas hayan usado seudónimos. Este Pedro Sarmiento de Gamboa, por ejemplo, ¿no? ¿Ves? Dice, aparentemente nació en 1530 o 1532, dice. ¿Entiendes? Y Sarmiento de Gamboa no era cualquier hijo de vecino, pues. Por el mismo hecho de que él era cronista, eso ya daba, eso es una prueba de que él pertenecía a la élite y que se oculta su fecha de nacimiento para no descubrir la madeja, pues. Para no descubrir en realidad quién era este tipo, porque podría haber sido el hermano de Felipe II de España, o podría haber sido el mismo Felipe de España que escribía con ese seudónimo, pero con los materiales que le entregaban, ¿no? Los que sí estuvieron en los lugares. Claro. Por eso hay tanta oscuridad en ese tema. ¿Por qué crees tú que hasta el momento se sigue discutiendo los orígenes de Colón? Si era genovés o no era genovés. Hasta judío lo han hecho. Hasta portugués lo han hecho. ¿O cómo así le van a hacer peruano ya? Pero mira, yo leí sobre este investigador que había descubierto que Colón en realidad era portugués y se llamaba Pedro de Ataíde. En lo único que está correcto este investigador brasileño era el nombre. Sí se llamaba Pedro, que es la traducción de su nombre original. El nombre original de Colón, hoy por cierto que no lo mencionaron, es Pietro. Pietro Colón. Olim Scotto. Era su nombre real. El nombre que le dieron en la pila Conviene, bautismal, como diciendo, ¿no? eso conviene apuntarlo. Entonces, Pietro Pietro Colón, con doble N. Colone. Olim, con minúscula. Olim, O-L-I-M. L, L-I-M. N, N, N de nada. M, 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 M de mamá. Ya. Olim. Y Escoto con S, mayúscula. Ok. Scott. Sin EA, sin EA. Claro. Scotto, es como Scott, Claro. pero con doble T y con O al final. Ok, doble T. Listo, entonces lo único que nos falta es encontrar el nombre de Cristo, ¿ya? Estaremos encontrando muchas cosas importantes. ¿El nombre de qué? El nombre de Cristo. No, no te entiendo. Y el nombre de Jesucristo, ¿no? Porque también se ha hecho mucho especulación sobre eso, ¿no? Si realmente se llama Jesucristo, es una invención. Pero según lo que yo he investigado, sí se llamaba Jesús, Cristo, pero es una combinación de, ¿no? El nombre Iesous, original en griego, Iesous es Salvador y Cristos es Mesías. O sea, estos son títulos más que nombres. Pero resulta que se convierten en nombres o en apellidos tal como lo que sucede con César. Julio César, ¿verdad? César era su nombre. No, era ¿El por su título? cargo. ¿Ah? Claro. Pero luego se convirtió en sinónimo de rey, ¿no? Y varios ya lo tomaron, varios emperadores lo tomaron como equivalente a emperador, digamos. Por ahí está César Augustus, ¿no? Caesar. En latín es Caesar, ¿no? Que por cierto, la palabra esta en ruso da origen al nombre zar, porque en ruso se escribe Caesar, en ruso.
Claro. Caesar. Solo que se toma las cuatro últimas palabras en el ruso, que son Tzar, zar, ¿entiendes? Claro. César o Caesar también da origen al término Kaiser. El Kaiser, ¿te acuerdas? ¿No? El alemán, Claro. que por cierto, era nieto de la reina Victoria de Inglaterra. Ujú. Claro, hay un parentesco interesante. Ok, también quería preguntarte, ¿qué te parece este otro texto de Lauren Binet, que es mucho más reciente, que se llama Civilizaciones, que lo estoy mostrando en mi pantalla? Ya. Sí, pero no leí, no llegué a leerlo. Solo creo que leí una página, ¿no? Ok, está todo bien entonces para comentarlo Sí, hoy día en nuestra entrevista. todavía está en los pendientes. Lo importante entonces sería señalar esta idea que él tiene, ¿no? De ficcionalizar eh, acerca de la historia a un nivel, eh, digamos, de buscar una versión alternativa, ¿no? Donde más bien no sean los españoles que conquistan, sino más bien Atahualpa, ¿no? Yendo incluso a Europa a Sí, conquistar España. ya. Bien interesante, ¿no? En realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Como texto de ciencia ficción, ¿no? Pero Incluso, hasta dónde llega la ficción? Pues la ficción no toca ya la realidad, ¿no? Puede ser, ¿cuál es digamos, el fin o la intención de escribir novelas históricas, ¿no? ujú, Divertirse, digamos, ¿no? El escritor, ¿no? claro, divertirse, Proyectar sus ideas, sus hipótesis, ¿no? ujú, difundir su obra, ¿no? Claro, pero como distracción, bueno, por un momento, ¿no? Podría servir, pero no van más allá, ¿no? Bueno, en todo caso queda pendiente para Claro. revisarlo. Listo. Volvemos entonces al punto de partida. 2021, elecciones presidenciales, segunda vuelta en Ah. Perú. Keiko Fujimori con Pedro Castillo. ¿Tú pensaste que alguna vez estaríamos en una situación parecida, tan límite, entre dos candidatos bastante polémicos? Es obvio que nadie, ni, la, ni las brujas más famosas podrían haber previsto un escenario, de- no quiero ser exagerado, pero un escenario apocalíptico, casi. Algunos dicen keikolíptico. Ajá. Y eh, otra vez estamos enos acá, ¿no? Nuevamente en eso prueba que en la historia se repite, pero no sabemos con qué velocidad, ¿no? Ni con qué consecuencia, ¿no? Claro. Y lo más seguro es que, bueno, la velocidad eh, la determina una casualidad, ¿no? Ya no está, Mm, ya no está ya no está en nosotros, ¿no? claro. ¿Te sorprendió, por cierto, el apoyo de Vargas Llosa de una manera tan decidida y nunca tan vinculada con ningún otro candidato con Keiko Fujimori? A pesar de que por mucho tiempo él estuvo criticando la dictadura, criticando a Alberto Fujimori y sobre todo criticando a la misma Keiko, ¿no? Diciendo que nunca iba a votar por ella y ahora más bien es uno de los más férreos partidarios. Ah,
¿Qué piensas sobre eso? No, no sé si haya mucho que pensar, porque eh, Olim es en minúscula, ¿ya? Ok, Porque no es parte de, es una fórmula en latín que significa antes conocido como. ok. Ah, verdad. Bueno, ahí he puesto algunas de tus ideas Ajá. más importantes para que tome nota, pues, Sí, o sea, respecto de esto. como te decía, la historia ha sido contada como un acertijo, como un ajedrez, como un juego. Los datos están esparcidos. Solamente un ejercicio de, eh, de crítica y a conciencia podría dar los resultados que nosotros hemos conseguido. Que están ahí, estos datos no son míos, yo no los he descubierto. Ujú. Están ahí, solo que ¿quién los conoce? ¿Tú los conocías antes? No, ¿verdad? Yo tampoco No, los conocí, pero yo busqué y encontré. Entonces, no se puede usar como excusa de que no hay. Ahí están, esa es la prueba. claro, pero Eh, están menos visibles que que la versión oficial, ¿no? exactamente, porque eso tiene que permanecer oculto, güey. Esa Ujú. es la idea para que funcione el entramado. Tienen que esconderse los carteles que dicen, hoy presentamos Jesús del Cristo. ¿Entiendes? Tú lo puedes ver en las misas. La misa es una representación teatral, pero no pone el cartel, esto es ficción, ¿verdad? Claro. Obviamente. Porque eso llevaría como consecuencia, traería como consecuencia que se desate la madeja, seguir el rastro, ¿no? Ya no quiere eso las élites, ¿entiendes? Y como te decía, esto que has anotado tú, Ujú. ¿no? Eso yo lo he obtenido eh, buscando, ¿no? Buscando, he encontrado. ¿No? Pero lo de la teoría que te hablaba, la hipótesis que te hablaba de que los españoles, con conocimiento de causa y a propósito, y como parte de su plan para acabar con ellos llevaron las enfermedades, ¿entiendes? A través de los sirvientes que compraban o llevaban o como sea que ellos lo llamaban, ¿no? Que Ujú. convencían para, ¿no? A través de esa gente, ellos introducían las enfermedades. Querían acabar con ese imperio, pero mira, ¿sabes qué? Le vamos a dar esta enfermedad y no, no existe aquí. Porque eso no puede ser casual. Yo no creo que eso sea casual. No, la casualidad no puede explicar esos eventos. Por eso te mencionaba, ¿no? La plaga que acabaron con los aztecas, la viruela. Y qué casual, mira, también sucedió lo mismo Ujú. en Perú. Fue la viruela, la primera enfermedad, la primera plaga que diezmó a la población. Incluso hay estudios de cuánta era la población antes de la viruela, ¿no? Ujú. Se contaban en millones y después de la viruela tanto. Entonces, ellos han ido carcomiendo esta estructura, ¿comprendes? Claro, Para luego ya militarmente intervenir, cuando ya no podían dar demasiada pelea. Todo esto obedece a un planeamiento muy largo. Por eso es que el personaje que conocemos como Cristóbal Colón no llegó realmente en esa época a América. Llegó hace mucho tiempo, debe haber llegado en sus correrías como pirata, debe haber conocido esa ruta. Por eso tenía que inventar eso de que estaban viajando a las Indias. Y ahí, ¿no es de ahí donde nace el error de llamar indias a los habitantes de esos lugares? Pero ujú. todo eso se prueba que era una farsa. Recuerda que en esa época España estaba peleando por crecer como imperio y tenían respirando en los pies a los franceses, a los holandeses y a los ingleses. Tenían que evitar a toda costa que esta gente se enterara de qué es lo que estaban haciendo. Claro, Por eso inventaban el cuento de que iban a las Indias, estaban buscando otra ruta a las Indias y que Colón descubrió por casualidad. Pero eso es una gran mentira.
Eso es una gran mentira, es una farsa. Todo esto estaba muy bien preparado. Claro. No es verdad que encontró ese lugar por casualidad. Él ya sabía dónde iba. En otras palabras, ya sabía dónde iba. Por eso Ujú. sabía cuánta gente llevar y cuánto tiempo iba a durar el viaje y cuánto dinero necesitaba y qué iban a comer. ¿Entiendes? Ya sabían a dónde iba. Ese fue el principal argumento que usó para convencer a los reyes de que lo apoyaran, que lo nombraran almirante, ¿no? Que lo llamaran y que le dieran ese título a perpetuidad, ¿eh? Porque él lo heredó su hijo. Ujú. Interesante. Sí, el hijo legítimo y el hijo ilegítimo. El hijo que tuvo Hernán Colón, Hernando Colón, que tuvo con la Briolania Moniz de Pérez, ¿no? Ujú. Que era una dama portuguesa, una dama emparentada con la casa de Braganza. La casa de Braganza era casa de aristócratas, de que producía reyes, ¿entiendes? Eso prueba otra vez que Colón no era eh, el ganapán que han pintado. Era un aristócrata, ¿no? Sin título de rey ni de marqués, nada, pero era millonario y rico y todo lo que tú te puedes imaginar. Claro, interesante. Eh, Pero regresando al presente, a partir de esta pregunta de en qué momento se jodió el Perú, eh, no hay un momento en que sea judío. Yo creo que nació. Es un proyecto frustrado. Es un choque. Este país ha nacido como producto de un choque, no de un encuentro como pintan idealistamente, ¿no? Los historiadores españoles lo pintan como un encuentro, ¿no? Un mestizaje, llaman lo que hizo Cortés, ¿no? Cortés claro, era un humanista, y quería, propugnó el mestizaje. Y qué horrible, fíjate, me entero, estudiando sobre ese tema, me entero que el hijo de puta eh, ¿cómo se llama este tipo? Eh, el de Terra Nostra, se me ha ido el nombre. El escritor Carlos Fuentes, mexicano Carlos Carlos Fuentes. Fuentes, resulta que le cantaba odas Mm, a este tipo. ¿Pero por qué? Porque Carlos Fuentes obviamente no se va a identificar con eh, lacandones o con ¿no? Con los descendientes de los mayas, ¿no? Él está hablando por sí mismo, por su propia raza a la que él pertenece, que son los españoles. claro, está más ¿Entiendes? emparentado con ellos. Exactamente. Por eso él está hablando en clave. Y Claro, por eso, entonces cuando alguien dice, no, pero qué horrible lo que hicieron los españoles, ¿no? Inmediatamente salta el defensor, el monárquico, la pies de los reyes. Pero si ujú, España fue con su proyecto humanitario, llevó la civilización, no es eso lo que... A mí que me importa el idioma que hable, a mí no me importa, a mí me da igual si yo hablo mandarín o si hablo bantú, no importa, entonces eso te prueba la farsa que hawaiano. ellos están llevando adelante. ¿Acaso no había una civilización? ¿Qué nos lleva a eso a concluir? Que todo es parte de un programa, una propaganda, para deshumanizar que es diferente para ellos. Ahí está la excusa de la escritura, como carecía en escritura, otro aliciente más para destruirlos, ¿no? Y ahora Ujú, es la civilización. Están hablando en clave. Cuando dicen vamos a llevar la civilización, vamos a evangelizarlos, recuerda bien que ellos están hablando en clave. ujú, Evangelizar no significa lo mismo para ellos que para un creyente. Evangelizar es extirpar idolatrías, y extirpar idolatrías es torturar a indios que no daban las ubicaciones de donde estaban las momias que ellos adoraban. ujú. Evangelizar es eso. Pero como estamos hablando en clave, a la mayoría de la gente que ha sido acondicionada y criada en la religión, en el catolicismo, la palabra evangelización les resuena, pues no a cosas del cielo, Dios, ¿entiendes? Claro, Es el disfraz perfecto, la religión.
Por eso que el estafador más perfecto y más efectivo es el cura. Por ejemplo, otra frase en clave sería decir, vamos a salvar al Perú, ¿no? Como lo dice Vargas Llosa con Keiko Fujimori en una entrevista reciente. No te escuché bien lo último? Sí, te decía que otra frase en clave, actualizada a nivel local en el Perú, es la que le dijo Vargas Llosa a Keiko Fujimori en la última entrevista, ¿no? Tenemos que salvar al Perú. Exactamente. Están hablando en clave, ¿entiendes? Ella se refiere a su versión de Perú, Ujú. que casualmente coincide con la versión de el señor M. Hay que salvar al Perú. ¿Ves el disclaimer que introduce? Claro. Ella se refiere al Perú el selecto. ¿Ella dónde vive? ¿Y de qué vive? ¿Su marido de dónde es? ¿De qué vive su marido? Ujú. Todas las ventajas que debe tener las hijas, en qué colegios estudian. Ellas están hablando de, ese es el guiño, ¿entiendes? Entre ellos están manejando eso, porque ellos saben a qué se refieren, pero así engañan a los que leen la historia como quien lee una Biblia, ¿no? Como, como un creyente que lee la Biblia y no puede mirar más allá. Claro, si hacemos esa lectura en sus novelas, vamos a entender que él siempre ha tendido a eso, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, le dice al lector, por mucho que quieras rebelarte contra el sistema, vas a terminar como Zabalita, ¿no? Entonces mejor es que lo aceptes. Claro, Eh, lo mismo pasa en Lituma de los Andes también, ¿no? Este personaje, ¿no es cierto? Margina a los indios, etcétera, etcétera, pero la voz al final es, los senderistas son destructores, los propios indios también son asesinos, claro, hay que buscar la mirada occidental para buscar la modernización claro, y de esa manera exactamente. conseguirá la paz. Sí, 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 sí. Lo que hay ahí es en funcionamiento un programa supremacista, Exacto. un programa supremacista blanco. Tú lo puedes ver hasta en el dibujo animado más inocente. Ujú. Es eso lo que está en juego, mi estimado. No ha cambiado como te decía, no ha cambiado el fondo. Lo que ha cambiado son solamente las formas, pero el fondo sigue siendo lo mismo. La élite contra los demás. Ujú. El 1% privilegiado, que hace todo lo impensable para mantener su privilegio. Este sistema es tan antiguo como las pirámides. Esto fue creado hace mucho tiempo, ¿entiendes? En la época de los emperadores asirios, ¿no? En la época de Babilonia, incluso antes del imperio egipcio, ¿no? Este es un sistema que, mira, ha permanecido inamovible. ¿Comprendes la enormidad de lo que eso significa? Claro, hay que mantener. Por eso soy pesimista. Este sistema Ujú. no puede ser destruido. Ha sido creado por humanos, pero nada humano lo puede destruir, porque se autoperpetúa. Es Es verdad, tan, ¿no? es tan maquiavélico que por eso te comentaba, lo de Castillo está haciéndole, aunque él no quiera, obviamente, ¿no? Ujú. Conscientemente no lo está haciendo, pero él está haciendo campaña hacia la señora Caca. Por este juego malévolo de la realidad, de la manera cínica como se lee la realidad. ¿Entiendes? Es por eso que mi temor y también mi precognición de que esa hija de puta va a ser presidenta. Va a ser presidenta y eh, ese escenario de verdad es horripilante. Yo ya prácticamente lo tengo por hecho, ya casi lo estoy viviendo ya como si ya fuera un hecho. Ojalá me desmienta la realidad, pero las probabilidades son, uh, comprendes, ¿no? Ujú. Las probabilidades de que ella sea elegida son de 99%. Es que ahí volvemos a la noción de que eso no puede estar dado para la casualidad ni para la suerte.
ni para el antojo del elector, ¿no? O No, sea, es no. lo mismo que cuando llegan los españoles, ¿no? Todo está planeado, ¿no? Todo está diseñado Claro, para que se haga a favor de los poderosos, que no van a exactamente. Todo dejar está planeado. a libre albedrío de la gente la elección. No, 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 no. Todo está mínimamente planeado, pero ellos lo cuentan como si fuera algo que apareció de repente, como no, como que es un evento sancionado por Dios, en este caso, ¿ves? Claro. Los de esa época, los que llevaban adelante sus políticas de control, de destrucción, de acondicionamiento y ¿no? Las llamadas, pues, extirpación de idolatrías y tal, ¿no? Ujú. Todo movimiento ahí estaba cronometrado, pero al máximo. Habían lugar para errores, claro, pero los errores eran a favor de ellos. Mira, era tan controlado ese sistema que los errores no los debilitaban, sino que más bien, los hacían más fuertes. Ujú. ¿Comprendes ese sistema de qué tan maquiavélico? Ese es el verdadero sistema. Eso es lo demoníaco. Ese es para mí el concepto de demoníaco. ¿Eh? Claro. Cómo se ha invertido la lógica. ¿Eh? Lo bueno es lo europeo, ¿no? Todo eso es lo correcto. Ese es el derecho. Eso es a lo que deben aspirar ustedes, tercermundistas, ¿no? Y obviamente el tercermundista adora, pues, ¿no? Muere por Francia, Ujú. por Estados Unidos, ¿no? Por los imperios, ¿sí? Pero no saben, no tienen ni idea de cómo se crea un imperio, a qué costo. No les importa tampoco. Están encandilados, Claro. ¿no? Están enamorados, están hechizados. Exacto, están hechizados con el hecho de que no estar jodidos significa estar alineado al modo occidental, ¿no? Al modo capitalista. El éxito está ahí, ¿no? Eh, Exactamente, por eso es que Vargas Llosa no quiere perder ese privilegio, ¿no? No quiere estar exactamente. jodido. La mayoría de personas cree que Vargas Llosa recibe toda la atención y todos los premios del mundo por su prosa, ¿no? Solamente. No, Claro, él recibe toda esa atención sobre todo porque defiende la ultraderecha, exacto. sobre todo por eso. Obviamente que estos son tan buenos en sus trabajos, no lo han inventado, no le han escrito los libros a Vargas Llosa, no le han susurrado sus temas, no. Pero Mm, una vez que lo tienen, ya no lo van a dejar, ya no lo sueltan. ¿Y qué más que él mismo se entrega? ujú. Perfecto. Por eso te decía de lo maquiavélico de la realidad. Claro, Es un sistema creado por humanos, pero nada humano lo puede destruir. Solo cualquier intento lo único que va a lograr es hacerlo más fuerte. exacto, ¿no? Le cortas una cabeza, pero van a aparecer 10 más. Sí, o Es sea, horrible, yo sé, pero uh, no puedes vivir engañado. Dices, no, voy a votar por fulano de tal y va a solucionarlo. No, no veo yo una exacto. solución a ese nivel. Yo no veo una solución a ese nivel por el momento. O sea, Creo es que alucinante. esto me lleva a la idea de que indefectiblemente nuestra civilización va a desaparecer, consumida por su propio éxito. Qué bonita, ¿eh? Bonita frase. Ajá. No hay vuelta atrás, creo yo. No sucederá en 5 años ni en 20, pero en algún momento se alcanzará la entropía. La entropía es un término de la termodinámica. Es una medida, ¿no? Eh, que calcula el caos y cómo el caos crece. Y va a llegar un momento en que el caos va a ser tan total que ya va a estar fuera de control. Ese momento va a llegar a esta civilización, al mundo que conocemos, y va a ser un equivalente a lo que le sucedió a los dinosaurios. Mm. Un asteroide, ¿no? Bueno, nuestra civilización va a ser borrada. De pronto No, una no, pandemia mucho más salvaje, quizás. no sé, ni yo mismo sé qué es lo que la va a borrar. Una hecatombe, no sé, la aparición de un agujero negro que se traga la Tierra, El o sol, el Sol termina su ciclo
de funcionamiento y entra una crisis climática aún peor. Ujú. Pero esa es mi idea. O sea que hay mucho pesimismo, pero te digo, eh, no sabemos cuándo va a suceder. De que va a suceder, es como la muerte de cada uno de nosotros. Nos va a llegar, hacia eso vamos. Nos va a llegar, no sabemos cuándo, ni a qué hora, pero llegará, ¿verdad? Claro. Y yo creo que no hay que estar, hay que serse amigo de esa verdad, de que todos vamos a la muerte. Pero, ¿en qué sentido serte amigo? Abrazar esa idea, no rechazarla, porque si la rechazas, eh, tu fin llegará más rápido y será más Ujú. doloroso. Solo acepta esa realidad natural, que vamos hacia la muerte. No sabemos de qué forma, ni el momento, ni en qué lugar estaremos, si estamos en la cama o si estamos en el micro, pero de que va a llegar, ese momento va a llegar. Claro. Sí, pues vamos hacia la muerte. Algunos no quieren irse a la muerte sin estar jodidos, otros no tienen opción. ¿Qué pasará después del 6 de junio? En realidad lo sabemos. Sí, sabemos lo que va a pasar, pero no queremos aceptarlo. Exacto. Es más fácil aceptar una Eh, mentira, la verdad. exactamente. Creamos si no hay mentiras adecuadas, creamos nuestras propias mentiras. Claro. Por eso es que Eh, los candidatos se venden como mesías, ¿no? Volvemos a la noción del Salvador. es parte del discurso, ¿no? Ujú. No pueden hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa. Están, y como te digo, es parte, es requisito, es indesligable de la actividad política. Ujú. Exacto, es la cara visible, ¿no? El mesianismo, ¿no? Exactamente. Es lo que nunca falla, ¿no? Un recurso socorrido y usado, pero una mentira que aún sirve. Una mentira Claro. que aún sirve, ¿no? Ujú. Aún es útil. Porque los que antes las oyeron ya están muertos y ahora son nuevos los que oyen las mismas mentiras viejas. Claro, interesante. Bueno, ya lo decía Enrique Bunbury, ¿no? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Ajá. Yo creo que se aplica justo para este contexto, ¿no? Claro, que no sepan los de la derecha que llevas tu tajador. Y ahí te tengo una de mis últimas preguntas. ¿Es mejor llevar un tajador en el bolsillo para mañana o es mejor llevar un borrador? Mejor es llevar el aditamento que usaban los de hombres de negro Ok. para borrar la memoria. Pues yo creo que ya mucha gente le pasaron el filtro, ¿eh? Me parece que ya no han esperado hasta el día de la votación. Ajá. Y que me parece que es lo que hace la prensa peruana, ¿no? Es decir, así como los de Hombres de Negro, ¿no? Ajá. Pasaban, encendían la luz, ellos encienden la luz con sus reportajes, ¿no? Sí. Para que olvidemos lo que es el fujimorismo, ¿no? Ajá. Para que lo aceptemos, ¿no? Sí, es eso, es eso. Disimuladamente ya no hay nada sobre las correrías de la pirata, ¿no? O sea, no serían hombres de negro, sino hombres de Keiko, Hombres eh, de naranja. los hombres sin sombra, como Interesante. fantasma, ¿no? Supongo que los fantasmas no tienen sombra, ¿no? O sí, son efluvios, no Mm, sé, bueno, bueno, a veces hay gente que dice que son pura sombra, más bien. sí, Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? ajá, sí, sí.
Pero bueno, o sea, eh, nos queda la suerte. Que no es suficiente. Creo que no. Nos quedan canciones que alegran los corazones. Ajá. Pero bueno, ¿no? Que tenga suertecita, ¿no? Y que te conceda la vida cada día lo que mereces. Pues ojalá que lo que merezca sea bueno, ¿no? No Lo que sé. mereces tú lo tienes que conseguir tú mismo, ¿no? Exacto. Esa ¿Quién es la más va a razón saber del lo que ¿Quién más puede saber lo que tú mereces? uno Sí, mismo. podrá ser tu amigo, pero tu amigo no lo va a hacer por ti, ¿verdad? Exacto. Porque tu amigo está ocupado con su propia vida. Ujú. O sea, nosotros tenemos solamente la posibilidad de vivir una vida, o sea, la propia, ¿no? Claro. ¿Crees que cambie tu vida a partir de la siguiente, del siguiente presidente? No, Ya que gane Keiko Castillo, va a variar. no, el cambio no se puede medir de esa forma, no se puede Ok, medir de uno a uno. Cualquiera de los dos, eso es totalmente cierto, que quien sea cualquiera de los dos que gane, el lunes yo voy a tener que tomar el desayuno a la misma hora. No hay cambio en ese sentido, no me toca. El efecto está adentro. Si sale elegida, como yo creo, esta fantoche, va a cambiar, sí, mi estado de ánimo. ujú, Saber, conocer el prontuario de esta gente y que estén en el poder de nuevo. Quizá tome el desayuno con un poco de desgano. ok, Quizá diga, qué horrible país, me quiero ir. ujú, Quizá diga, no tengo ganas de ir a trabajar porque la misma porquería. Pero ujú, eso va a ser momentáneo. Voy a estar en rebeldía por unos días, en un momento. Y luego ya, porque ya no voy a poder hacer más. Ya no voy a poder hacer más. Ya no está fuera de mi control. Y es lo mismo que va a concluir cada persona. Tú también vas a concluir. Sí, me afectará, pero luego va a pasar, porque la realidad viene como una mezcladora de cemento. No puedes quedarte en esa visión. Tienes que dejarlo pasar. claro, porque la vida avanza. Claro, tienes, es así. Ahora, podría ser que tú tengas un ímpetu que no logras calmar, te unes a un grupo de que salgan a protestar. Ujú, Nuevas elecciones o no sé, boicot, lo que, pero será muy poco lo que puedan lograr, ¿no? Es la democracia, dicen, ¿no? Hay que respetar el resultado que sea. Aunque no te guste, es tu presidente, van a decirte, ¿no? ujú, Qué horrible. Va claro. a ser horrible, pero bueno, es lo que hay. Es Hay lo que que nos... prepararnos para lo que venga, ¿no? Sí, 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 sí. No queda otra. Sí, Bueno, terminando entonces ya este programa, eh, cerraría yo la pregunta de la siguiente manera, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Me parece que hay un momento primigenio, ¿no? Que ya lo hemos comentado, pero me da la impresión que el Perú se jode constantemente. Es decir, nació jodido, ¿no? Pero a pesar de eso, se exacto. sigue jodiendo, me parece, infinitamente, ¿no? Como una especie de retorno, retorno al origen, ¿no? Y eso está jodido. Sí, Y eso lo hablo como país, ¿no? No como persona necesariamente, ¿no? sí, Porque uno puede tener éxito, ¿no? Pero eso no quiere decir que tu país va a estar mejor. ajá, sí, totalmente. Bueno, ok, espero que... Totalmente, totalmente. Sí. ¿Palabras finales? Chao. Ok. Bueno, Bueno, chao, chao la transmisión, ¿no? Chao a tus fanáticos fieles y leales que siempre nos siguen y que me saturan el inbox. Por favor, diles ok. que Ah, yo me estaba no, olvidando de eso. Hay yo preguntas. cobro, yo cobro por cada mensaje
por el inbox. Sí, Ah, hay un par de preguntas de nuestros seguidores de Instagram. Natalia Cuadros te ajá. pregunta, primo enano, estuve muy atenta a lo que ha dicho. Eh, Solamente quisiera que me diga por quién debo votar mañana. Bueno, es como si me hubiera preguntado qué le va a poner mañana al pan, ¿no? Mantequilla o nada. Ok, Eh, 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 con fe anda y lleva tu tajador por si acaso. ok. Eh, Luego tenemos otra pregunta corta de Julio del Castillo. Ajá. Eh, eh, ¿Usted por quién va a votar, primo enano? Dice. Ah, buena pregunta. Ujú. Muy buena pregunta. Voy a votar eh, por quien siempre he votado. De acuerdo. Y ahí lo dejo. Ya, Además, ¿el voto es secreto o no? el voto secreto, efectivamente. Ergo, eh, me reservo mi derecho de responder. Y aquí tenemos una pregunta del YouTube. Nos preguntan, eh, Nano el primo, ¿usted cree que debería resucitar García Márquez y darle el puñetazo ahora a Vargas Llosa? Eso es un buen tema, pero ya lo trataremos en próximas emisiones. Ok. Estimado amigo Rafa, te propongo a ti que preparemos un podcast a propósito de ese evento. De ese puñetazo. Exactamente. Porque te apuesto que ese podcast va a ser un golpe. Va a ser un hit. Bueno, muchas gracias a los seguidores que se han quedado hasta el final de la transmisión. Y muchas gracias también a Nano el Primo por habernos acompañado. Estaremos ya entonces, esperemos a la brevedad, con otra nueva transmisión, viendo pues, ¿no? Cómo el país marcha con el nuevo presidente o presidenta que vayamos a tener. Claro. Sí.